era fracaso tras fracaso, desilusión tras desilusión. No tenemos ya ningún problema ni espiritual, ni familiar y mucho menos económico. Siempre estuvimos encadenados en una vida de pleitos y de carencia. Ahora ya todo es diferente, nos sentamos, comemos, platicamos muy bien, ya no peleamos y después de eso pasamos a la sala. Ahora ya tengo mi casa, gracias a Dios. Llego a la iglesia con 2 años sin conseguir trabajo, en la miseria total. Hoy en día tengo un trabajo, tengo un negocio, tengo 2 proyectos y bueno, recuperamos una casa, un auto, entonces ya amueblamos, estamos avanzando, gracias a Dios. Qual é seu nome, senhora? Rocío Saucedo. E seu nome? Guillermo Ruiz. A ver, como era a vida de ustedes antes de chegar àquela Centro de Ajuda Universal? Era de tristezas, de traiciones, de ansiedad, de soledad, de deseos de suicidio, de estar agrediendo a mis hijos, de desear a veces la muerte para ellos, para mi esposo. Espera um pouquinho. Você deseava a muerte para seus hijos e para seu esposo também? Así es, sí, porque yo pensaba en suicidarme, en matarme, pero también pensaba cómo le tenía que hacer con mis hijos. Cuando vino uno, era uno. Cuando vino el otro, digo, ahora son 2. Y también pensaba cómo matar a mi esposo. O sea, E por que tinha pensamentos de suicídio? porque yo me sentía muy sola. Desde muy chica sentía tristeza, soledad, sentía vacío, me sentía angustiada, me sentía deprimida. Había un vacío en mí, yo no sabía qué era. Yo deseaba casarme, ser feliz, tenía sueños como matrimonio, ahora sí como nos lo pintan en las películas de Cenicienta, pero nada de eso sucedía. Yo tenía la soledad, la tristeza, el odio, venían los pensamientos. A veces estaba feliz y de repente yo volteaba y era otra persona. Yo no podía controlarme. Era algo que yo estaba consciente, porque yo lo veía, que yo estaba bien y de repente estábamos felices y ¡pum!, volteaba y yo era otra. Yo no sabía cómo sucedía eso, yo me arrepentía, pero ya no podía remediar porque yo insultaba, ya golpeaba, ya pegaba. O sea, Você estava bem, de repente se ponía de malas e peleava com seu esposo, peleava com todos. sí, de repente así venían pensamientos de cosas que mi esposo me hacía, el sentirme rechazada por él, el sentirme sola, triste, venía de repente y yo sentía ese odio y esa ira de querer hacerlo sentir a él mal, porque ese era mi deseo, que él estuviera triste, así como yo me sentía, que él también, porque él dormía muy bien, yo no dormía. Yo a veces paraba en la noche y tenía ganas de matarme. Yo sentía una pesadez en el cerebro que me ardía. Tenía pensamientos de que yo no valía nada, que era una mujer horrible, fea. Esos pensamientos yo tenía. Entonces, a raíz de ahí, cuando nosotros nos casamos, yo peleaba mucho con mi esposo y él fue cambiando conmigo. Él fue infiel conmigo, él ya no me tomaba en cuenta, yo era un mueble más para la casa, pero era mi proceder. Ahora lo entiendo, era mi proceder, pero yo no sabía controlar eso, yo no conocía, sabía de un Dios que nos enseña muerto, castigador. Yo preguntaba, ¿yo qué hice? Porque yo desde niña yo sentía lo mismo. Usted com as próprias manos estava destruindo seu matrimônio. Así es, obispo. Yo misma estaba destruyendo lo que yo según eran mis sueños de tener una familia diferente a la mía, porque yo vengo de una familia disfuncional, una familia donde yo veía odios, peleas, golpes entre mis papás, traiciones, donde yo veía que aventaban, ahora comprendo lo que encontrábamos, que era sal, huevo, cosas así encontrábamos en la casa desde niña. Cuando yo me casé, yo dije, yo voy a ser diferente, yo no voy a ser como mi mamá, que se deja de mi papá y que esto, y yo voy a ser diferente. Él también viene de una familia disfuncional, entonces los dos nos encontramos. Y esto, de verdad, afuera éramos una familia hermosa. Todos decían que qué bonitos eran, pero dentro de la casa nadie sabía, porque yo no hablaba para mi familia, yo ya no tenía a mi mamá, ¿con quién contaba para contar cómo me sentía? Entonces, lo único que hacía era destruir. Herir a mi esposo, esa era mi misión. É decir, usted creía en Deus, usted tenía fe, ¿verdad? Sí, yo tenía fe y creía en ese Dios que me habían inculcado, ese Dios de tradición, ese Dios muerto, castigador, pero realmente no lo conocía. Ahora comprendo que no lo conocía, realmente, porque yo esa soledad, esa tristeza, todo lo que usted estaba predicando ahorita, es mi vida. Así yo era, así de esa
vamos, de esos sentimientos de soledad, tristeza, depresión, sentirse vacía, sola. Yo me arreglaba, siempre me he arreglado, hasta así me sentía sola, triste. No llenaba, yo no me saciaba con nada. Tenía a mis hijos, los amo, los quiero, pero también los golpeaba, y los golpeaba obispo, que yo los ahorcaba. Yo, mi niña de 3 años, la agarraba y la ahorcaba y la golpeaba. A mi hijo, no se diga, una vez le enterré un lápiz en la pierna de no tener paciencia con él. O sea, yo estaba endemoniada total. Agora, verifique usted, Hélia estava endemoniada. Era espírito maligno que actuava em sua vida. Hacía todo lo malo, danhava seus filhos, a sua esposa, a ponto que ele acabou sendo infiel, já não suportava mais a situação e acabou sendo infiel. Estava destruindo seu matrimônio, porque cria em Deus, tinha fé, tinha sua religião também, pero não conhecia a este Deus vivo, não tinha o Espírito Santo, nunca havia tenido um encontro com Deus. Por isso hacía todo lo malo, e você acabou não suportando esta situación y acabó buscando apoyo fuera de la casa, ¿no? Pues sí, señor, porque como dice ella, siempre era un infierno, ¿no? Era de que yo llegaba de trabajar y insultos, se desquitaba con los niños para hacerme enojar a mí, porque ese era mi punto débil, los niños. Entonces todo eso pues influyó a que por fuera pues no faltaba quien me ofreciera su amistad y pues aconteció muchas cosas, ¿no? Muchos engaños, pero fue por ese motivo. De que era um inferno realmente. Usted fora da casa encontrou alguém diferente, carinhosa, não? Diferente, todo lo contrario de sua esposa. Así es, señor obispo. Pues el plato estaba servido, ya nada más era de que yo me acercara y adelante. Así es. Pero essa situação cambiou. Como foi que cambiou? Sí, cambió cuando una de mis hermanas recibió un periódico de la iglesia. Entonces en la familia me conocían como la loca, o sea, siempre me pusieron... Era la loca de la familia. Sí, porque yo desde niña era así, o sea, yo estaba bien y de repente estaba mal, o sea, toda mi vida fue así, hasta que llegué con mi Señor. Cuando yo recibí ese periódico, yo comencé a leer, yo llegué, escuché al pastor, lo que él hablaba, hice lo que él decía, comencé a participar, yo llegué, no sé cuántos meses estuve llore, porque fue algo tan hermoso el sentirme que Dios me estaba limpiando, que Dios estaba quitando todo eso que yo traía desde niña, todas esas tristezas, soledades que yo tenía, las iba quitando, y fue así como invité a mi esposo y comenzamos a asistir. No fue que llegué y cambié. ¿Y la vida cambió? Sí, todo cambió. A partir del momento que yo tomé la decisión, y como dice usted, teniendo al Espíritu Santo, yo decía, ¿cómo lo voy a tener? ¿Cómo lo puedo tener? Porque yo no quiero seguir abatida, yo no quiero seguir triste. Entonces comencé a buscarlo con ese fervor, con esa necesidad, no de decir que yo lo tengo, no, lo comencé a buscar. Y ahí cuando entró ese amor que yo no tenía ni para dar, cuando entró ese amor, entonces comencé a cambiar en todos los sentidos. Na verdade, usted não tinha amor para dar nem a seu esposo, nem a seus filhos, não tinha amor, porque faltava o Espírito Santo, e o Espírito Santo, quando entrou em sua vida, lhe llenou com este amor. Así es, obispo, así es, porque yo no tenía para dar amor, no tenía amor. ¿Cómo voy a dar algo que no tengo, ni para mí misma? Y cuando yo comencé a sentir ese amor que Jesús tiene para mí, comencé a sentir los cambios en mis pensamientos, en mi forma de ver, en mi forma de hablar. Como dice usted, cambia todo eso, cambia la visión total. Usted está en el mundo, pero con el pensamiento en Dios, con el pensamiento de que comparo la vida que yo tenía y la vida que tengo hoy, y de verdad yo no quiero volver a lo que era, el abatimiento, la tristeza y todo lo que yo viví, no la quiero sentir jamás. Assim que não é mais depressão, angústia, vazio, soledade, estes pleitos que havia, esta mulher que vivia enojada, de malas, isso cambiou, seu caráter cambiou por completo. Sí, por completo. Ahora lo puedo decir por completo. Yo trato de ser cada día mejor, cada día mejorar lo que poco a poco yo vine destruyendo. Y de esa manera es como yo me siento con paz, con tranquilidad. Yo agradezco tanto a Jesucristo lo que hizo en mí, su misericordia para mí, su amor que tiene para mí,
que yo trato de cuidar eso. Ahora yo a mi esposo lo respeto, lo amo, siempre lo he amado, pero no tenía yo amor para dar, entonces yo maltrataba y todo, pero ahora lo amo, lo respeto y lo veo como pide el Señor en la palabra. Yo veo a mi esposo como si fuera el Señor Jesucristo. E o matrimônio restaurado. Sí, el matrimonio restaurado, la familia, los hijos, todo está diferente. Assim que ela cambiou. Todo, Señor. Por eso yo inicié, por el cambio que ella tuvo. Ella mencionó eso y es muy importante. Yo al ver ese cambio, de que yo llegaba, señor obispo, a la casa y hasta me aventaba platos y demás. Y yo llegaba... E aventava, volavam os pratos na casa? Llevaba. Y en el momento que ella empezó a tener el cambio, pues ese era el cambio total de que llegaba yo y, oye, ¿cómo te fue? ¿Que no quieres de comer? ¿Quieres de almorzar? O lo que sea. Y yo me quedaba así. Yo hasta me quedaba a ver si era mi casa, ¿no? Porque dije, híjole, no es posible el cambio a tal grado de ella, cómo era su carácter. Entonces yo me animé a acompañarla porque ella me invitó. Y yo al notar ese cambio pues dije, vamos a ver por qué cambiaste, ¿no? Y aquí seguimos, pastor. Tuvimos que renunciar a muchas cosas, tuvimos que realmente dar nuestro brazo a torcer para seguir juntos en este camino. E o matrimônio restaurado, a vida cambiada. Todo, Señor, todo nuevo. Nuestro Señor hace las cosas nuevas y aquí seguimos con Él. Amém. Que Deus lhe bendiga muito. Graças a Deus. Deus lhe bendiga. Lhe felicito. Amém. Amém.